Hoy me gustaría compartir una reflexión, va a ser un poquito improvisada, y os voy a hablar de una obra que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Más que hablaros de la obra en sí, voy a sacar una serie de lecciones o una serie de moralejas que están presentes en el libro. Y como digo, bueno, va a ser bastante improvisado. Así que, bueno, lo primero de todo, para entrar en contexto, estamos hablando de una obra, de una historia que nos cuenta pues las típicas aventuras de un caballero propio de las aventuras del rey Arturo, ¿no? O sea, un caballero medieval que se dedica a rescatar princesas de castillos, que se dedica a matar dragones y a todo este tipo de clichés tan vistos en los cuentos de hadas, ¿no? Bueno, este caballero está tan comprometido con su estatus de héroe que llega un día en el que ni siquiera se quita la armadura para hacer su vida cotidiana junto a su esposa y su hijo, es decir, la usa para dormir, para comer, la lleva continuamente, porque ya llega a un punto en el que cree que forma parte de su identidad como héroe y bueno, la lleva puesta continuamente, lo cual pues obviamente genera una serie de fricciones en su vida más personal. Su esposa pues está harta de que no se quite la armadura, su hijo no se acuerda de cómo es la cara de su padre, entonces bueno, llega a ser bastante problemático para su vida familiar, ¿no? Así que bueno, tras unas cuantas discusiones, el caballero acaba por darle la razón a su esposa y decide quitarse la armadura con la sorpresa de que no puede quitársela porque se ha quedado incrustada en su cuerpo y no hay manera de quitársela. Y bueno, el fundamento en el cual empieza la verdadera aventura de este caballero es el que responde a la pregunta de cómo me quito esta armadura y vuelvo a ser el que era antes. Y bueno, os voy a hacer un spoiler porque no se trata este podcast de contaros la historia, no va de eso. Pero simplemente la moraleja es que para encontrar la felicidad, con lo que tenemos que realmente conectar es con la autenticidad, con aquello que nos convierte en seres auténticos. Y a veces, por cosas que ya he explicado en otros podcasts, pues debido a los condicionamientos de la sociedad, nos ponemos una armadura para crearnos un estatus o incluso en situaciones en las que pensamos que lo que hacemos nunca es suficiente, que siempre podemos hacer un poquito más, y entonces caemos en esa trampa de la autoexigencia y nos ponemos una armadura para estar siempre tratando de satisfacer los estándares de nuestra propia autoexigencia. Entonces, en conclusión, la armadura que se ha creado este caballero y que muchas personas se crean durante su vida viene a ser una forma de reafirmar la identidad que nos hemos construido por esos condicionamientos externos, ya fuera para agradar al resto de personas, ya fuera para satisfacer nuestra propia autoexigencia, o ya sea para no mostrar esa parte vulnerable que todos tenemos. Porque también aquí me gustaría añadir que a veces escuchamos cosas y las malinterpretamos o nos las llevamos a un terreno que realmente equivale a echar piedras a nuestro propio tejado. Como la frase aquella que dice finge que lo eres hasta que lo seas. Porque eso pienso que no se puede aplicar, por ejemplo, a ser fuerte. Porque mucha gente correlaciona fingir que es fuerte con no mostrarse vulnerable y por lo tanto reprime todas esas emociones que le permitirían mostrar esa vulnerabilidad. Pero realmente para ser fuerte uno tiene que mostrar su autenticidad, uno tiene que mostrarse auténtico. Y eso significa que todas esas emociones que reprimimos para crearnos esa armadura simbólica, debemos ser capaces de exteriorizarlas y de comunicarlas. Porque reprimir esas emociones lo que genera es una fricción interna que a medio y largo plazo o incluso a corto
se va a ver somatizado en forma de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de malestar. Entonces, obviamente esto es una opinión, pero para mí ser fuerte empieza por reconocer que somos seres emocionales. Y a partir de ser seres emocionales, pues de vivir la vida con autenticidad y desde esa integridad que contempla las emociones como parte de ese ser completo que todos somos. Vale, dicho esto, deciros que no os voy a estripar la historia, creo que merece la pena leérsela, pero sí que hay algunas partes que son interesantes de analizar. Por ejemplo, bueno, en esta historia aparece el mago Merlín. De hecho, al caballero le aconsejan ir a visitar al mago Merlín, que reside en los bosques junto a varios animales silvestres, para encontrar las respuestas necesarias para deshacerse de esa armadura. Y el caballero pues va hacia los bosques después de días y días caminando y después de perderse, pues va con una actitud de conseguir una solución rápida a deshacerse de esa armadura para así poder retomar su vida normal junto a su esposa y su hijo. Sin embargo, a veces tenemos que ralentizar el ritmo para encontrar las respuestas. Y algo que le dice el mago Merlín es que una persona no puede correr y aprender a la vez. Que para aprender uno debe permanecer durante un tiempo más o menos prolongado para que se pueda desarrollar ese aprendizaje. Y esto para mí tiene un trasfondo muy profundo, porque es verdad que muchas veces recurrimos a estar siempre ocupados o a estar siempre corriendo para evadirnos de algo que no queremos que salga a la superficie porque no sabremos cómo enfrentarnos a ello. Con esto estoy hablando de quizás de traumas emocionales, de bloqueos, de nuestras sombras a nivel de nuestra conducta y de nuestro ser, de todo aquello que por cobardía preferimos que siga oculto bajo la superficie, y para que siga oculto bajo la superficie, pues la solución es generar un ruido mental, que la forma de generarlo es estar siempre ocupado. Y esto se aplica también a la forma de viajar de mucha gente, porque no es lo mismo viajar para, digamos, nutrirse de alguna manera a nivel de aprendizaje y a nivel de valores de los lugares que uno visita, que viajar simplemente para cumplir con los estándares que te marca una guía turística. Simplemente visitar un lugar, hacerte la foto, visitar otro, hacerte la foto, visitar otro, hacerte la foto y así sucesivamente. Entonces, creo que la primera forma de viajar es una forma mucho más orgánica, mucho más sana, que realmente te puede otorgar una plenitud mucho más gratificante, y la segunda pues es una forma de evadirse de algo que está por ahí que merecería la pena tratar de sanar. Entonces, para mí viajar tiene una doble cara. Para mí viajar puede ser la experiencia más sanadora del mundo y más enriquecedora, pero también puede ser la forma más potente y más brutal de evadirte y de ocultar bajo la superficie algo que necesitas sanar. Entonces, el autoconocimiento aquí es clave. Y otra cosa que se menciona en el libro es que uno debe pasar tiempo solo para poder dejar caer esa armadura. Es decir, porque cuando estamos continuamente con gente, y ojo, pienso que hay que tener un equilibrio entre pasar tiempo solo y pasar tiempo en sociedad, pero hay personas que se van al extremo de pasar todo el tiempo con gente, y bueno, del mismo modo hay personas que se van al otro extremo de pasar todo el tiempo posible solo. Hay que alcanzar un equilibrio y no irse a ninguno de los dos extremos, pero dicho esto, cuando siempre estamos con gente, nuestro autoconcepto dejamos que dependa de la opinión de otros, porque dejamos de escucharnos a nosotros mismos y lo que hacemos es dejar que otros validen la imagen de nosotros mismos. Cuando pasamos tiempo en soledad, y esto va muy ligado al hecho de meditar, podemos empezar ese camino de realmente ser nosotros mismos la persona que más nos conocemos. A veces muchas personas, diría que
no son ellas mismas las que más se conocen, sino que otras personas que hay a su alrededor la conocen mejor que ella misma, y es precisamente por eso, porque esa persona en cuestión no se ha dado permiso para pasar tiempo en soledad y para poder, digamos, ver toda su toma de decisiones y ver toda su conducta y poder analizar un poco el porqué de todas esas decisiones, el porqué de todas esas formas de conducta, el porqué de todas esas emociones que muchas veces uno siente y no sabe por qué. Y para eso hace falta autoescucha, y para la autoescucha hace falta pasar tiempo solo. O pasar tiempo con otra persona que te haga las preguntas adecuadas para que tú puedas indagar en tu propio ser. Y esto pues lo ligo al hecho de ir a un psicólogo. Emocionado ante la idea de ver el castillo, el caballero apuró el paso. Llegó a la cima del monte sin aliento. Era verdad, el castillo se veía a lo lejos, bloqueando el sendero por completo. El caballero les confesó a Ardilla y a Rebeca que estaba decepcionado. Había esperado una estructura más elegante. En lugar de eso, el castillo del silencio parecía uno más. Rebeca rió y dijo: «Cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones». El caballero asintió ante la sabiduría de estas palabras. He pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo que, estando en la cuna, pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces, mi niñera me miró y dijo: «Tenéis una cara que solo una madre puede amar». Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso, y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente os hubierais sentido hermoso, no os hubiera importado lo que ella dijo. No os hubierais sentido decepcionado, explicó Ardilla. Esto tenía sentido para el caballero. Estoy empezando a pensar que los animales son más listos que las personas. El hecho de que podáis decir eso os hace tan listo como nosotros, replicó Ardilla. No creo que todo esto tenga nada que ver con ser listo, dijo Rebeca. Los animales aceptan, los humanos esperan. Nunca oiréis a un conejo decir: «Espero que el sol salga esta mañana para poder ir al lago a jugar». Si el sol no sale, no le estropeará el día al conejo. Es feliz simplemente siendo un conejo. El caballero pensó en esto. No recordaba a ninguna persona que fuera feliz simplemente por ser una persona. Creo que sobra la moraleja, creo que está bastante clara, y es el hecho de que las expectativas nos convierten en personas infelices. Cuando estamos anclados en una expectativa, es muy fácil que nuestros niveles de felicidad se vayan al traste porque esa expectativa se vea incumplida. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a todos? Por otro lado, cuando no hay expectativas o cuando disminuimos la intensidad de las mismas, porque es verdad que no tener cero expectativas lo veo realmente algo complejo, pero sí que a veces no es tanto el no tener expectativas, sino el tener exceso de expectativas lo que nos hace infelices. Cuando disminuimos ese exceso de expectativas, realmente empezamos a valorar aquello que normalmente pasamos por alto, como es el calor del sol en la cara, el café por la mañana, el silencio, una sonrisa, mantener el contacto visual con una persona, un abrazo. Todas esas pequeñas cosas, todos esos gestos que realmente consiguen que la vida tenga sentido. Así que el depender de las expectativas para nuestra felicidad es otra forma de encerrarnos dentro de otra armadura. Y otra de las citas que se dicen en el libro es que la verdad es más poderosa que la espada. Y con esta verdad me refiero al conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y de la duda. Conocerse a uno mismo es tan importante no por el hecho de simplemente saber más acerca de ti mismo, que eso está genial, pero porque el hecho de
haber pasado el tiempo suficiente en soledad o haber pasado el tiempo suficiente en personas que te hagan las preguntas adecuadas para que indagues en la propia profundidad de tu ser, pues hace que, primero de todo, descubras fortalezas en ti que a lo mejor tú no eras consciente de que tenías, pero que siempre han estado ahí. Y de hecho, posiblemente muchas personas te hayan comunicado que tienes esas fortalezas y tú hayas hecho oídos sordos sencillamente porque no creías lo suficientemente en ti. Lo segundo es que también descubras tus propias vulnerabilidades o tus propias debilidades, tus propios miedos y tus propias dudas. Que seas más consciente, al fin y al cabo, de tu sistema de creencias. Y con esto no quiere decir que ya estés preparado para enfrentarte a esos miedos y a esas dudas, que también, pero sí que estarás preparado para, de una forma gradual, entrenarte para trascender esos miedos y dudas, y una vez los hayas empezado a trascender, todas aquellas situaciones que hacían que esos miedos y dudas aparecieran, pues te va a ser mucho más fácil accionar a pesar de que esos miedos y dudas sigan estando ahí. Entonces, fundamental para alcanzar para recuperar o para redescubrir esa autenticidad que siempre ha estado ahí, pero que ha estado cubierta de ese hierro oxidado que conformaba esa armadura, es conocerte a ti mismo, conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades, conocer tus miedos, conocer tus dudas, para así poder mejorar lo bueno que ya tienes y poder mejorar en aquello que no es tan bueno, pero que es susceptible de ser mejorado. Y quiero terminar este podcast diciendo que esa armadura que muchas personas se ponen para tratar de evadirse del juicio de otros, para tratar de no enfrentarse a esas fricciones, para tratar de satisfacer esa autoexigencia que en exceso es corrosiva. Una de las cosas para quitarse esa armadura es ser humildes. ¿Con esto qué quiero decir? Que debemos ser conscientes de que hay más cosas que ignoramos que cosas que sabemos. Y siendo conscientes de eso, uno empieza a construir una mentalidad en la cual concibe que otra cosa que le da sentido a la vida es el hecho de estar continuamente aprendiendo. El hecho de dejarse llevar por la curiosidad. Para mí personalmente la curiosidad es el motor de la vida. De hecho, para mí, uno deja de vivir el día que deja de hacerse preguntas. Y hay una cita que describe esto, que dice: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Así que os invito a que tratéis de averiguar cuál es vuestra armadura, porque en mayor o menor medida o todos tenemos una o todos en algún momento hemos tenido una. Que una vez averigüéis cuál es vuestra armadura, trabajéis en el autoconocimiento, que es aquello que os va a permitir despojaros de esa armadura y redescubrir vuestra autenticidad. Así que un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast.